Generalmente cuando se mira la frontera se la reduce a Cúcuta porque es lo más conocido, lo que más suena, el ámbito más poblado. $90.000 son 400.000 bolívares. En primer lugar, de esa península caribeña que es la Guajira compartida. Luego de Perijá, Catatumbo, que tiene ecosistemas de enorme importancia ambiental. Cúcuta, San Cristóbal, San Antonio, Ureña, esto es una especie de ciudad binacional. No hay nada aquí que se piense hacia el interior de los países, sino más bien con respecto al otro lado. Luego hay un ámbito llanero que no solo en la geografía, sino también en la historia comparte muy profundamente los dos países. Y finalmente, en esa Orinoquia que parece una mano con una estrella fluvial de ríos que articulan a ambos lados, se abre paso la Orinoquia hacia la Amazonia. La frontera brinda ciertas condiciones que no brindan otros lugares donde antes la lucha era por tierra, por poder, pero acá la lucha también es geoestratégica. El Catatumbo es una región que tiene fundamentalmente mucha agua. Tiene carbón, tiene petróleo, tiene una cantidad de recursos naturales. Venezuela es un país aguas abajo, entonces todo lo que Colombia haga mal en sus cuencas hidrográficas pues tiene un impacto, pero a su vez Venezuela tiene la llave para la navegabilidad de ríos comunes internacionales. Entonces ahí ha habido un forcejeo político y geopolítico más que una capacidad de decir, bueno, en el mundo de hoy, que es el mundo del ambiente, y por el cambio climático la prioridad es el tema ambiental, estos dos países comparten unos recursos que son estratégicos. A pesar del valor ambiental de su territorio, sus reservas energéticas y su ubicación estratégica, la región se suma en el abandono y la violencia. La visión es integrar nuestras fincas y que en nuestras fincas haya de todo así sea un poquito, pero que haya de todo. Don Aníbal vive en la zona rural de Sardinata, en el Catatumbo, al nororiente colombiano. Allí tiene una finca que compró en sociedad con otros campesinos, con quienes implementó un cultivo de palma africana a pequeña escala. Para llegar allí, se viaja por tierra 3 horas desde Cúcuta. Se llega hasta el corregimiento de Tibú, Campo 2, y desde allí se recorren 20 minutos por el río Sardinata. El Catatumbo empezó, como se dice, a conocerse a través de la explotación del petróleo. Cuando vino la primera compañía, eso fue en el 1930. Y de una vez entra y encuentra con que el Catatumbo estaba lleno de indígenas, de comunidades indígenas. Yupabarí y muchas otras comunidades de importancia que por la extracción de recursos energéticos a ambos lados han sido desalojados de sus territorios y colocados en unas condiciones de tal vulnerabilidad que han ido extinguiendo esas comunidades. Son más de 13.000 indígenas que murieron. Ellos incluso pues enfrentaron a esa gente sin saber precisamente, sino únicamente con el deseo de cuidar a esa región. Y así fue que los arrinconaron, los llevaron hasta hoy en día lo que decimos, por ejemplo, la parte baja de Convención, del Carmen y de Teorama. El 20 de noviembre de 2010, en una demostración de poder territorial, las FARC dinamitaron un puente en la vía que de Cúcuta conduce a Tibú.
En el Catatumbo viven actualmente miles de campesinos que fueron colonizando la región desde principios del siglo pasado. Y empieza a entrar la gente a esta región porque es una región que tiene una tierra muy fértil, tenía muchísima madera. Empieza a crearse una población, empieza a crearse una cantidad de necesidades de la gente, entonces ya la gente empieza a luchar por conseguir las escuelas, por conseguir los puestos de salud, por los ramales carreteables para las comunidades. Y así de esa manera la gente empieza a organizarse a través de juntas de acción comunal, empieza a organizarse a través de corregimientos. Mi finca son 30 hectáreas. A ver, aquí nos reunimos 5 personas y compramos la finca. Medio del proyecto del cultivo de la palma, o sea, y pudimos comprar la finca. Se cultiva el maíz, el frijol, se cultivó el cacao, el café, el plátano, la yuca, la ganadería, el zapote, cosas que incluso producían en cantidad en esa región, porque en ese entonces esta región incluso sacaba cantidad de productos hacia afuera. Los camiones entraban y salían llenos de comida, salían llenos de madera también. Este es el canasto de traer la yuca. Porque no es lo mismo ser jornalero o administrador que ser dueño, ¿no? El proyecto mío es hacer un establo acá, o sea, hacer un establo donde pueda tener mis animales bien. Como ahí tengo los pastos, las leguminosas. Hay mucha gente que trae los animales primero antes de tener la comida, entonces ahí es el fracaso. El Tarra fue un municipio, anteriormente era un corregimiento. Ese era un corregimiento, el corregimiento mayor del municipio de San Calixto. Por ahí en el 1984, en la región empiezan a aparecer los primeros grupos guerrilleros. Ahí entra un grupo del EPL, se llamaba Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, se nombraba ese frente guerrillero. Se pusieron en el trabajo como tal, como conocemos que lo que hace la guerrilla es cuál. La cuestión de atacar con la vaina del ejército, atacar a la cuestión de lo del tubo, atacar a la cuestión de todo lo que hacen precisamente en lo que es su actividad como tal. Sí, pues el pensado mío también es poner unos ovejitos, porque no tanto es el cultivo de pasto ni el cultivo de ganado, sino la mierda, hablámoslo así, la mierda para poder mantener yo los cultivos. Allá nosotros luchábamos por la escuela, luchábamos por el camino, luchábamos por la carretera, luchábamos por todas las necesidades que habían. Se logra que incluso el gobierno ya puntualiza cosas para la región. Empieza ya la matanza de líderes de una manera selectiva, diariamente mataban a todos esos líderes que fueron capaces de organizar esa gran marcha. Perseguirnos. Y la única forma de perseguirnos y para incluso obtener más resultados era señalarnos con organizaciones al margen de la ley. Que el líder dentro de su reunión, donde habían 100, 200, 300 personas, no faltaba quien estuviera, por ejemplo, participando, que fuera del ELN, o que fuera del EPL, o que fuera de las FARC. Si era que fulano de tal, que sabemos que es un guerrillero, que sabemos que es un miliciano, estaba en la reunión, entonces la reunión la estaba haciendo la guerrilla. Era la forma incluso de cómo estigmatizarnos a nosotros. Y ante eso sí no podíamos hacer nada, porque nosotros no éramos nadie para decirles no vayan a la reunión. El Estado no cumple con los acuerdos. A los 2 años después, en 1998, entonces se vuelve y se levanta el Catatumbo, se vuelve y se levanta la zona de la Gabarra con muchísima fuerza, con más de 30.000 campesinos, en el cual ya en este levantamiento se hace ya la primer, como se dice, carta de navegación de las comunidades, que se llamó Plan de Desarrollo y Paz para el Catatumbo, en el cual estaba incluso formulado un esquema, pues, de visión precisamente del Catatumbo, de la gente del Catatumbo, para más adelante poder incluso frenar con la cuestión de los cultivos de uso ilícito. El 21 de agosto, en 1999, 6 camiones con 200 paramilitares se movilizaron desde Córdoba, atravesaron el país de oriente a occidente y llegaron hasta la Gabarra, en el corazón del Catatumbo. El Ejército Nacional de Colombia permitió su tránsito a lo largo de toda la ruta. Más de 50 muertos dejó la incursión que selló la entrada paramilitar al Catatumbo.
Fue tal el terror de la población que la gabarra se desplazó casi en su totalidad a Venezuela, generando así una crisis humanitaria sin precedentes. Lo dijeron en reuniones que hacían así: venimos porque en el Catatumbo hay coca y porque en el Catatumbo hay guerrilla. Todos esos actores de violencia, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, fueron actores de otras regiones que vinieron a aprovechar la condición fronteriza para hacer sus actividades. Pero mire qué cosa tan curiosa, sí, porque había coca y llegaron y se dañaron fue de las fincas de coca. O sea, sí, porque había coca, pero lo necesitaban para ellos. Pero que venían persiguiendo a la guerrilla. Y resulta que 11.200 muertos no fueron guerrilleros. No pueden haber sido 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 personas confundidas por su cercanía con algún actor ilegal. Desde las juntas, los comités, los gremios, las asociaciones, las agrupaciones, todo lo que se quiera decir, ellos fueron los que incluso sufrieron la inclemencia, porque a la guerrilla no la acabaron, a la guerrilla no la derrotaron. Tras 5 años de violenta presencia paramilitar, donde se multiplicaron los cultivos ilícitos, se adueñaron de las rutas del narcotráfico, controlaron Cúcuta, su área metropolitana y el paso fronterizo. El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizó el bloque Catatumbo, dándole fin por lo menos a la estructura organizada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa gran movilización que existía a finales de la década de los 90 quedó prácticamente exterminada. En la región de Catatumbo no quedaron juntas de acción comunal. Ninguna persona quería ser presidente de junta, ni de comité, ni de nada. Nadie quería saber de nada. Se siembra coca y a los 3 meses empieza a producir y cada 40 días está raspando y está haciendo la platica. Y esos campesinos cada vez más el Estado los está rinconando. ¿Y para dónde corren ellos? Para las partes más altas, para las montañas. Y toda la violencia que vino detrás de ese proceso de narcotráfico le dio al Catatumbo un giro importante. Y el norte de Santander y Cúcuta viven un proceso de violencia ligado al narcotráfico, ligado a los actores ilegales que sin ningún distingo entraron al Catatumbo y se han usufructuado de una ganancia económica producida por el narcotráfico y han exportado esa violencia hacia otros lugares. El mundo global hoy moviliza con redes desterritorializadas y transfronterizas muchos contrabandos de muy diversa naturaleza que articulan la economía legal y la ilegal, la economía de la guerra y de la droga, y esa problemática transfronteriza no ha generado hasta ahora capacidad de los dos gobiernos para actuar de manera conjunta. Así como sucedió con el petróleo, ahora el Catatumbo se enfrenta a la explotación a gran escala de carbón, poniendo en grave riesgo su equilibrio ambiental. Se dice que en el Catatumbo tenemos una reserva de carbón, si no es igual o superior a la del región de La Guajira. Quiere decir que es una de las reservas del carbón más grandes del planeta. Lo grave es que esas empresas están planteando explotación de carbón a cielo abierto en la región, que es una de las prácticas de explotación más dañinas para el medio ambiente y para las comunidades que están asentadas en este territorio, en este caso indígenas y campesinos. Insertándose en este mundo de las locomotoras energéticas y de la explotación de recursos energéticos y naturales a cualquier costo. En enero del año 2010, las empresas se unieron, crearon una cosa que se llama Proyecto Integrado Carbonífero del Catatumbo, donde están solicitando la licencia ambiental al Ministerio del Medio Ambiente para la sustracción de la reserva forestal para entrar a explotar carbón. Esa solicitud fue negada, pero la infraestructura que se requiere para la extracción de ese carbón sí se está adelantando. Ahora hace un mes que hubo, ya no se llaman consejos comunitarios, no se llaman acuerdos por la prosperidad,
planteaban la necesidad de seguir impulsando la carretera del carbón y la necesidad de impulsar vías férreas para el transporte de este mineral. Y los miraran como ecosistemas compartidos, pues podrían negociar mejor en espacios internacionales y los podrían defender mejor y podrían ahí ubicar la magnitud de los problemas que existen a ambos lados en esos temas. Aquí están los aparaticos que son los que me... Los tractores. Ajá. Son los que aran la tierra, los que la sueltan. Los que le dan oxígeno a la tierra. Ajá. Sí, ellas hacen el rotico en la tierra y por ahí es que la tierra respira. Lo podemos llevar para el almuerzo, ¿no? No alcanza para todos. Sin embargo, lo que ha predominado en estos 12 años ha sido la tensión que estuvo casi a puertas de llevar a los dos países a la locura de cualquier acción armada a ambos lados. Colombia había perdido el comercio, 7.000 millones de comercio que genera empleo, que genera dinamismo, ingresos para el Estado, etc. Y Venezuela había perdido al abastecedor seguro, confiable, de calidad, de comida, de sus productos básicos de primera necesidad. Los dos gobiernos han intentado rehacer la relación. Hemos entrado en una nueva etapa en donde los dos gobiernos están valorando que ganan más actuando conjuntamente, haciéndole frente a realidades muy complicadas que estos dos países fueron tejiendo por años en la frontera. Nosotros jamás nos vamos a volver a desplazar. Si queremos llamar la atención, hagámoslo dentro de la región. Entonces creamos el mecanismo de refugio humanitario como un lugar de distinción, donde solamente hay civiles, donde no entra guerrilla, donde no entra ejército, donde no entra nadie. Donde se llamó la atención del gobierno a las solicitudes y a los clamores que tenía la población. La zona de reserva campesina es la única figura que tiene las organizaciones campesinas legalmente para agarrarse y tratar de generar un modo de vida. O sea, que aquella gentecita que de pronto no tiene tierra, dale la oportunidad de que pueda tener su pedacito de tierra para que pueda trabajar. Que no podemos dejar de lado la seguridad alimentaria. Desde aquí surgió la idea de construir zonas de integración fronteriza que se volvió política de la comunidad andina, y era: pensemos la frontera como región, en torno a interacciones, no a la raya, sino a dónde están articulados los dos países en lo ambiental, en lo social, en lo poblacional, en lo energético, en lo económico, y a partir de ahí pensemos una dinámica. Es una figura que además permite que los campesinos participen en la planificación y ejecución de todos los proyectos que vayan hacia la región del Catatumbo. La frontera tiene que ponerle capacidad de construir proyectos, capacidad de pensarse como región, porque si no, Bogotá y Caracas le van a poner el contenido desde las preocupaciones geoestratégicas de cada gobierno, y la frontera, que tiene otras realidades, si no aprovecha este cuarto de hora para lograr una mirada y una propuesta de construir región en esta nueva coyuntura, pues se pierde una oportunidad. Quisiéramos entender que las zonas de consolidación centran su estrategia en la estrategia social, que al lado de la institucionalidad y el control militar permiten reivindicar a todas esas familias campesinas del Catatumbo que han tenido que vivir historias tan violentas. Primero, que se necesita un grupo motor. Segundo, que en lo posible hay que lograr convencer a toda la gente que los protagonismos individuales dañan los procesos, que al final van a lucir todos, que hay que ponerle proyectos de desarrollo y de envergadura y recursos, porque esos crean una dinámica. Luego, ese proyecto muestra que no hay que excluir a nadie,
pero tampoco hay que paralizarse hasta que lleguen todos. Hay que arrancar. Más de 20 kilos. Sí. O sea, como un presidente con hambre puede ejercer la presidencia, ¿no? Tiene que mirar que toca sembrar yuca, que hay que sembrar el platanito, que hay que mantener el medio ambiente, que hay que preservar todas estas cosas que son importantes para la humanidad. Porque no es aquí en Colombia, sino es a nivel del mundo donde hay mucha falta de comida. Listo, arrancamos una y sembramos una. El camión de la yuca.